Tú construyes tu realidad con lo que sale de tu boca. ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás profetizando? ¿Cuál es la palabra que estás declarando para tu vida, para tu familia? ¿Qué panorama estás viviendo y qué realidad estás construyendo? Cuando Goliat amenaza al pueblo de Israel, el ejército de Dios estuvo muy temeroso, porque todos los días le declaraba destrucción, le declaraba enemistad, le declaraba pelea. Entonces ellos se atemorizaron, porque este gigante los desafiaba. ¿Qué desafío tienes todos los días? ¿Qué amenazas estás recibiendo? ¿Qué palabra te tiene constantemente aterrorizado? Por grande que sea el gigante, definitivamente caerá, tú lo verás. Va a caer delante de ti y tú lo vas a ver con tus propios ojos, que ese gigante va a ser destruido. No permitas que este gigante te siga atemorizando. Como intercesor profético puedes cambiar tu realidad. Entonces esta noche vamos a mirar cómo desatar la palabra profética. ¿En qué tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies? Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Quito y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Quito y los deportará de Etiopía a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Eso está en Isaías 20, el verso 2 al 4. Miramos que la palabra profética es un diseño de Dios y el que más la usó fue el Señor. Esto es una palabra profética. Él la dijo y ciertamente se cumplió, porque todo lo que Dios dice proféticamente pues se cumple. La palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es profética. Es una palabra profética porque es el diseño de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo nos hace ver cómo Dios habló a nuestros padres antiguos de muchas maneras a través de los profetas. En este pasaje los términos griegos en que fue escrita la oración en hebreo significa kaipolutropos, significa que Dios habla en diversos tiempos y en muchas partes y de muchas maneras. Cada profeta contribuyó con una parte de la revelación profética. Estas diversas formas de expresar o desatar la palabra profética recibida las hemos resumido o agrupado en 4 categorías. Voy a hacer un intermedio para saludarlos, para extenderles un fuerte abrazo, para darles la bienvenida nuevamente. Y vamos a mirar entonces que en 4 categorías se resume la palabra profética. La revelación a través de las palabras de los profetas. Segundo, la revelación a través de la vida de los profetas. Tercero, la revelación a través de las acciones de los profetas. Y la cuarta, la revelación a través de la canción profética. Tenemos que ser tan proféticos aún en nuestra manera de adorar al Señor. No volvernos repetitivos, repitiendo todos lo mismo, sino que podamos tener una adoración espontánea. Una adoración espontánea al Señor. Entonces, miramos que la palabra hablada, la revelación profética puede ser desatada como una palabra hablada, como la profecía. Vamos a mirar cómo habló Natán al rey David en 2 de Samuel 12. Yo les voy a dar las citas y ustedes van a anotar y van a estudiar en su casa. Aquí por falta del tiempo no me da para estar leyendo todas las citas bíblicas. Yo les doy
como el ejemplo, le doy la enseñanza y ustedes anotan en sus anotaciones, en su agenda, en su cuaderno, anotan las citas bíblicas y estudian en la casa. Por eso es que esto es una escuela profética, porque no nos vamos a quedar solamente con lo que yo les diga. Ustedes no van a creer solamente lo que yo les diga. Ustedes van a ir a la palabra, van a ir a la fuente y van a estudiar las citas bíblicas que yo les estoy dando. Entonces lo primero que leí fue Isaías 20 del 2 al 4. Ahora le estoy dando cuando el profeta Natán le habló al rey David en 2 de Samuel 12. Y la otra cita bíblica es Primera de Reyes 17, cuando Elías fue al rey Acab. Esas tres, como estamos hablando de profetas y de lo profético, entonces van a anotar esas citas bíblicas y las van a estudiar en su casa. La palabra escrita. El mensaje profético puede también ser desatado a través de la palabra escrita, como vemos en los libros de Daniel, Isaías, Jeremías. La mayoría de la revelación profética escrita difiere su estilo de expresión, énfasis e intensidad. Estas profecías escritas tuvieron en el pasado gran riqueza de símbolos y estilo profético, porque el Señor no solamente habla a través de la palabra o a través de un escrito. Él usa figuras, Él tiene diversos diseños. Usted sabe que Él es el Dios de los diseños. Él tiene diversos diseños y vamos a estar mirando esos diversos diseños en los cuales Dios habla. ¿Cómo le habló a los profetas? Inicié hablándoles el mensaje y la palabra profética que el Señor le puso al profeta, de caminar 3 años desnudo y descalzo. Qué tremendo, ¿no? Llegar hoy en tiempo que somos tan religiosos, el Señor llegar a dar una palabra de ese calibre, de ese tamaño. Pero Dios hace como Él quiere y Dios es Dios. Vamos a mirar el lenguaje de los profetas. El lenguaje profético incluye las siguientes clases de expresiones. O sea, que Dios puede hablar por parábolas, alegorías, metáforas, hipérboles, personificaciones, símbolos, tipos, enigmas, acertijos y otros. Recuerden que el Señor habló mucho por parábolas. Y a veces ni los mismos discípulos le entendían las parábolas. Era como un acertijo, como un cuento, como una metáfora. Él habla de esas maneras, de esas formas. Una de las características del lenguaje profético es el simbolismo o simbología. Daniel en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo son los profetas que más lo usaron. Solo en el Apocalipsis Juan usó 350 símbolos que pueden entenderse a la luz del Antiguo Testamento. En un presbiterio profético con palabra profética, los profetas muchas veces usarán ese tipo de lenguaje, parábolas, metáforas. Dios tiene diversas maneras de hablarle al pueblo y a sus hijos, porque lo que Él más anhela es comunicarse. Lo que Él más anhela es estar en medio. El deseo tan grande de Dios de estar en medio de su pueblo que vino en espíritu y está dentro de nosotros. No fue suficiente estar en medio como estaba el Señor Jesús, sino que vino en espíritu y está dentro. El lenguaje profético ayuda a comunicar con más claridad la imagen o palabra que Dios está diciendo a los candidatos. Yo oro para que me puedas entender y pueda yo ser entendible en las palabras que estoy diciendo, porque estoy hablando muy proféticamente. El tiempo profético perfecto. El lenguaje hebreo del Antiguo Testamento tiene solo 2 tiempos verbales: el perfecto y el imperfecto. Para los hebreos, una expresión era importante según ésta se consideraba completa o incompleta. El tiempo verbal imperfecto indica que la acción está todavía para ser completada, pero el tiempo perfecto indica que la acción ya fue completada.
Existe una peculiaridad con el lenguaje profético. Cuando los profetas profetizaron algún evento futuro, ellos hablaron en el tiempo perfecto, indicando que la acción ya es completa. En otras palabras, la palabra profética lleva en sí el poder para cumplir cada una de las palabras habladas. La profecía entonces puede darse como un hecho en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual ya se completó, ya está cumplida totalmente, según Habacuc 2, del 2 al 3. Por eso es que podemos afirmar que la palabra de Dios no volverá vacía, según Isaías 55, 11. La revelación a través de la vida del profeta. La revelación de Dios vino también a través de la vida de algunos profetas. Toda su vida, sus experiencias y vivencias personales fueron un mensaje directo de Dios a su pueblo. Ellos y sus vidas fueron una verdadera figura simbólica, una gran parábola. Vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de esas vidas que fueron figura y simbolismo. Oseas, vamos a mirar al profeta Oseas. La vida del profeta simboliza la apostasía de Israel. Su matrimonio con una ramera es un símbolo de la infidelidad de Dios ante su esposa, de la fidelidad de Dios ante su esposa infiel, la nación de Israel. Dios también tiene esposa, el Padre también tiene esposa y es la nación de Israel. Recuerdan que le dio la orden de casarse con una mujer ramera y era para dar una enseñanza. El Señor estaba enseñando que así era la nación de Israel. Eso está en Oseas 1, verso 2 y 3. Vamos a ver otro ejemplo. Jonás. La vida del profeta Jonás es un mensaje profético para Israel sobre eventos futuros, pero sobre todo según Mateo 12:40, su vida simboliza el periodo que Jesús pasó antes de su resurrección. El nombre de los hijos de los profetas. Algunos profetas recibieron la orden de Dios de poner un nombre específico a sus hijos. Estos nombres eran simbólicos y un mensaje profético a la vez. La vida de estos hijos y sus nombres servía como un mensaje profético a Israel. Isaías llamó a sus hijos Sear y Jasub. Un remanente volverá. Y Maser, Salaz, Hasbaz. El despojo se apresura y la presa se precipita. Según Isaías 7, 3 y 8, 1. Los nombres siempre significan algo. En el pueblo de Israel siempre significan algo. Cada nombre trae un significado. Dependiendo del nombre, así era la vida de la persona. Oseas llamó a sus hijos Lorojama, que significaban no compadecida o sin misericordia, y Lohami, que significa no mi pueblo. Los actos o acciones simbólicas de los profetas fueron también vehículos para declarar la revelación divina. La acción profética fue en sí misma una forma de revelación divina, tanto como las palabras de los profetas. Las acciones proféticas fue una forma de hacer o decir para ganar la atención de la gente y dramatizar el mensaje de Dios para ellos. Isaías caminó desnudo para simbolizar el destino similar que esperaba en Egipto, Etiopía y Asiria, según Isaías 20, del 1 al 6. Jeremías caminó a través de las calles usando un yugo alrededor de su cuello para significar la futura esclavitud en Babilonia. Jeremías 27, 28. Dios de una manera o de otra siempre al pueblo le estaba revelando el futuro.
Y usó muchas simbologías, usó muchos símbolos. A Ezequiel le fue ordenado representar a través de un dibujo en una baldosa o adobe el ataque a Jerusalén, según Ezequiel 4 lo dice. Todo el capítulo con sus acciones simbólicas es una gran revelación divina. Una de las formas más dulces en que Dios trae la profecía muchas veces es a través del cántico. La canción profética nos viene con un equilibrio o balance emocional y espiritual en quien canta que nos bendice profundamente. He aquí algunos resultados de la administración profética a través del cántico profético. Aquí hay algunas citas bíblicas que van a estar muy pendientes de anotar estas citas bíblicas. La primera, la canción profética trae libertad para los cautivos. Es necesaria la canción profética y espontánea porque trae libertad. La canción profética trae instrucción espiritual. La canción profética edifica, pues muchas veces es la palabra de Dios expresada musicalmente. La canción profética trae gloria a Dios, según Jueces 5, 1 y 2. La unción se desata a través del cántico profético y se rompe el yugo o poder del enemigo. La canción profética trae sanidad y paz. Primera de Samuel 16, 23. Vayan anotando las citas bíblicas porque van a estudiar según estas citas que les estoy entregando. Van a estar estudiando sobre el cántico profético y las 4 simbologías que el Señor usa. Con todas las citas bíblicas que Dios usó con los profetas para dar el simbolismo de algo o la enseñanza de algo al pueblo. La unción pudre los yugos, quita las cargas. Isaías 10, 27. La canción profética trae victorias espirituales. Oseas 2:15, Salmo 68:2 y segunda de Crónicas 20:21 al 22. La canción profética nos lleva al compañerismo espiritual. La canción profética trae a otros el testimonio de la grandeza de nuestro Dios según Salmo 92, verso 1 y 2. La canción profética trae reverencia. Salmo 43. La canción profética trae justicia. Trae justicia viviente al llorar al arrepentimiento y a la confesión de los pecados. La canción profética produce adoración. La canción profética levanta a los deprimidos y a los oprimidos, porque echa fuera todo demonio. Cuando nosotros adoramos proféticamente, los demonios huyen, porque no resisten esa canción del Espíritu. La canción profética produce adoración. La canción profética levanta a los deprimidos. La canción profética desata la unción o manto profético. Cuando yo empiezo a adorar proféticamente se puede desatar el espíritu profético porque la profecía es un espíritu y es el espíritu profético. Es un manto profético que cae sobre la iglesia o sobre algunos creyentes en un momento determinado, en un lugar determinado. Es obvio que todas las formas de revelación profética obedecen a la manifestación de la palabra de profecía de Dios a través de los dones del Espíritu Santo operando en los profetas. O sea que el Espíritu Santo necesita a los profetas para que ellos se muevan proféticamente, profeticen, adoren proféticamente. Todo lo profético es diseño de Dios. Yo estoy desatando en esta noche diseño del Padre del Rey soberano, del Rey poderoso. Vamos a mirar esto.
Vamos a mirar un poquito esto. ¿Son todos profetas dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cierto que no? Dice la palabra de Dios, primera de Corintios 12, 29 al 31, dice, ¿son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Todos interpretan lenguas? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Está hablando acá el apóstol Pablo. Uno de los grandes problemas del mundo, pero sobre todo de la iglesia, es la búsqueda de una posición o imagen personal a toda costa. Algunas personas quieren ser algo o alguien, a pesar de todo. Aun cuando Dios no lo ha elegido, a veces la gente se posiciona. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga lo propio, que sea Él es el que llama, Él es el que prepara, Él es el que enseña, el que guía, el que direcciona. El Espíritu de Dios es el que lo hace todo. Él es un espíritu profético por excelencia. En algunos países del mundo la Iglesia de Cristo ha tomado un papel protagónico y muy relevante. Por eso muchos individuos sueñan con ser profetas o apóstoles, aunque Dios nunca los ha llamado para eso. Lastimosamente estos personajes no son pocos y son pero muy determinados a lograr lo que se proponen, aunque tengan un precio alto. Nadie puede ponerse como apóstol o como profeta si Dios no lo ha llamado. Esto no viene por herencia siquiera. En una familia puede haber el profetismo y puede ser el papá y la mamá profetas, pero eso no quiere decir que el hijo sea profeta. Esto viene directamente del cielo y es un llamado santo de Dios. Ellos a veces pagan un precio alto. Son en verdad valerosos, pero también muy peligrosos para la paz de la iglesia. La aparición de estos personajes solo ha endurecido las aguas del río de Dios. Ellos se han autonombrado apóstoles o profetas, maestros o pastores. Su participación en la vida de la iglesia solo las lleva a correr terribles y muy grandes riesgos. Nosotros no podemos llamarnos nosotros mismos porque nos guste el ministerio o porque nos parezca lindo el ministerio. El llamado solamente lo puede hacer el Señor. Esto no se estudia en ninguna parte. Yo le estoy dando esta enseñanza, pero no quiere decir que lo estoy llamando como intercesor profético ni lo estoy llamando en ninguno de los 5 ministerios. Los profetas no le damos ministerio a nadie. El llamado viene de Dios. Yo simplemente lo que hago como profeta de Dios es direccionar su ministerio. Pero usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le diga cuál de los 5 ministerios usted tiene. ¿Quién es usted en el reino? ¿Para qué está puesto en un lugar determinado? Ni los pastores ni los apóstoles podemos darle asignación a nadie. Esto lo hace solamente Dios. Esto solamente lo hace el Señor. Yo les dije que hace algunos 3 días que el Señor Jesucristo se quitó el manto, lo partió en cinco pedazos y a cada uno nos dio uno. Y ahí es donde terminamos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos 5 ministerios los da el Espíritu Santo. Y los dones, los 9 dones, los 5 ministerios los da el Señor Jesucristo y los 9 dones los da el Espíritu Santo. Cada uno nos da algo especial, algo específico para ser efectivos en el reino. Tenemos que saber quiénes somos, cuál es nuestro llamado. Nadie se puede llamar como pastor si Dios no lo ha llamado. Mucho cuidado con eso. La Biblia nos lo había anunciado ya. El mundo vería levantarse muchos falsos profetas y falsos apóstoles. El problema es que lamentablemente el hecho de que hombres confundidos y a veces sin escrúpulos hayan influenciado mal a los creyentes no es motivo para cerrarnos a los apóstoles y profetas genuinos, como lo hemos visto. Muchos falsos maestros han operado entre nosotros trayendo confusión y falsedad, y aún hoy muchos se declaran apóstoles o profetas sin serlo.
Esto solo causa daño al cuerpo de Cristo. La falsa profecía causa terribles males a la iglesia. Hoy en día vemos que los pastores no quieren nada con los apóstoles y con los profetas, menos con los profetas, porque vinieron algunos falsos profetas y hicieron daño, diciendo cosas y viniendo y hablando como de parte de Dios, y resulta que Dios no estaba hablando por medio de ellos. Eso produce orgullo desmedido, exalta el ego del hombre, desvirtúa el sentimiento a la autoridad apostólica de Dios, trae desacuerdos peligrosos, estimula la división en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Los dones, los ministerios, esto solamente lo da el Señor. A través de la profecía falsa opera la ambición, la deslealtad, la confusión y la rebelión. Vemos mucha gente que resulta en rebelión dentro del cuerpo de Cristo, porque ellos quieren ser llamados como Dios no los ha llamado. Muchos resultan llamándose en pastores, porque quizás Dios les ha dado una palabra o les ha dado dones y talentos, y los malinterpretan y los llevan al error. Estimula el levantamiento de un liderazgo carnal. Estimula el levantamiento de un liderazgo carnal. Hace crecer la sabiduría, la soberbia y la altivez. Trae la mentira y el engaño. Es muy delicado cuando una persona se llama a sí mismo. Es muy delicado cuando una persona se autollama en alguno de los 5 ministerios, y trata de manipular. Mucho cuidado con la manipulación dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser sujetos, tenemos que ser maduros, tenemos que ser entregados a la palabra del Señor realmente, pero con todo lo que Dios nos ha dado. Este problema de manipulación y control son desatados, abre puertas a los demonios, incuba la idolatría del hombre, daña relaciones humanas y desata actitudes axalónicas, robando el corazón del pueblo de Dios. Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy he terminado lo de la palabra profética. El lunes ya miraremos otro tema, pero yo espero que hayan podido tomar nota, y los que no hayan alcanzado a tomar nota, que puedan estar repasando el tema para que les quede bien claro. Pues uno, en el pequeño espacio que tenemos, no alcanzo a explicarles todas las cosas proféticas que hay para enseñar. Yo quiero terminar con este tema un poquito, que no me quiero ir sin darles esta enseñanza, que se habla, que las Sagradas Escrituras enseñan que una palabra profética puede venir de 3 fuentes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Una palabra profética puede venir de 3 fuentes. La primera fuente es el Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos recuerda que tenemos como guía la palabra profética más segura, la que es inspirada por el Espíritu Santo. Él es quien ha inspirado a sus profetas en todos los tiempos. Segunda de Pedro 1:21, el Espíritu Santo es la única fuente verdadera de una palabra o una profecía genuina. Aquí habla el Espíritu Santo, pero también el espíritu humano habla, yo. Los profetas Ezequiel y Jeremías nos hacen notar claramente que muchas veces el hombre de su propio corazón profetiza. Esto significa que el espíritu humano del Espíritu Santo del hombre trae palabras que llama proféticas y que pueden causar mucho daño en el pueblo de Dios. Por ello se hace necesario que la profecía sea juzgada por la gente madura en una reunión. Siempre en una iglesia hay autoridades proféticas.
a las cuales la persona cuando reciba una palabra de parte de Dios debe sujetarse y debe ir a la autoridad o a las autoridades proféticas para decirle que el Señor le habló tal palabra y la persona o la autoridad profética le dirá si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios para que la dé o no la dé. Y eso es sujeción y no debe sentirse mal. Un profeta maduro no se siente mal cuando le juzgan cuando le juzgan la profecía, porque es el único don que se juzga, la palabra profética. Muchos problemas, y yo como profeta los he tenido, muchos problemas. Los tuve cuando era una profeta inmadura. Ahora, gracias a Dios, no me ven profetizando ni me oyen profetizando, no. Porque esto es muy delicado. El espíritu demoníaco es la otra fuente. El Nuevo Testamento nos muestra con claridad cómo los espíritus inmundos pueden tomar la boca de seres humanos y aún declarar cosas correctas. No debemos olvidar que los demonios son mentirosos por naturaleza y tratarán de engañar aún a los cristianos si les es posible. Ellos van a hablar cosas que no son, ellos van a hablar mentiras, ellos van a engañar porque Satanás es engañador por naturaleza. Por favor, anoten Mateo 24:24. Ahí es donde habla también de un espíritu que estaba hablando cosas incorrectas. El libro de los Hechos registra un episodio en el cual una mujer poseída por un espíritu demoníaco de adivinación anunciaba a Pablo y lo presentaba como un siervo de Dios. El apóstol reprendió a ese espíritu impidiéndole operar más, aunque afirmaba cosas ciertas. ¿Usted cree qué decía el espíritu pitónico que andaba detrás del apóstol? Estos son los hombres del Dios Altísimo que vienen a hablarles de la salvación. ¿Le estaba diciendo mentiras? No estaba diciendo mentiras. Ella estaba diciendo cosas correctas. Lo que pasa es que la fuente no venía de parte de Dios. Venía de parte del enemigo porque era un espíritu de adivinación. Eso está en Hechos 16:17. La fuente de su profecía era satánica. De esta fuente debemos estar totalmente protegidos. Padre, yo te doy gracias en esta noche por esta palabra, Dios mío. Yo te pido, Señor, que haya podido ser explícita y entendida y entendible, Dios, lo que he enseñado en esta noche, Padre amado. Gracias, mi amado Rey, mi soberano, poderoso Salvador, digno de gloria, digno de honra y digno de alabanza. Cancelo todo plan del enemigo, toda palabra contraria, Señor, todo espíritu pitónico es atado, es desautorizado, es ligado, cancelado. Y echamos por tierra planes diabólicos. Y declaro que tu palabra profética, Señor, que viene en el diseño correcto, es la que se extenderá y la que tu pueblo, Señor, conocerá. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada familia, cada persona, Señor, que se conecta, Dios mío. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra correrá e irá hasta lo último de la tierra, porque hay mucho anhelo de conocer el diseño correcto tuyo, Señor. El reino de Dios se constituye de los diseños tuyos, de los diseños propios que el enemigo, Señor, ha traído en engaño y ha suplantado. Pero hoy, Señor, declaramos que tu palabra limpia, que tu palabra pura, que la fuente tuya, Señor, será la que se multiplicará en la tierra. Padre, gracias te doy. Te doy toda la gloria, honra y alabanza.